tengo el placer de invitar al siguiente expositor, Ken Clouden, quien va a dar la charla sobre la conferencia sobre mediación, una nueva manera de resolver conflictos éticos clínicos. Su currículum es muy amplio. En la parte académica es doctor en Derecho, máster en Bioética en la Universidad de Pensilvania, máster en Historia de la Medicina. Es abogado y analista de políticas públicas con experiencia en los sectores público y privado, especializado en bioética y la mediación en el campo de la salud. Miembro de 2 comités de ética, un comité de ética hospitalario, el Reader Memorial Hospital, y un IRB, un comité de ética de investigación en Estados Unidos. Trabaja para mejorar la revisión ética en los mecanismos alternativos de solución de controversias, ajustes clínicos y de investigación en los Estados Unidos y América Latina, y las disputas sobre la calidad de la atención, las relaciones comerciales y el reembolso en investigación clínica. Tiene una experiencia principal como consulting del E2K en Filadelfia. Es fundador y consultor principal de la empresa especializada en ética de investigación, la ética clínica y la mediación en el campo de la salud. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias a los organizadores por invitarme y compartir con ustedes un poco del trabajo que hacemos en el campo de la ética clínica en Estados Unidos. Pido sus disculpas por mi pobre castellano. Espero que a pesar de faltas gramáticas y un acento muy gringo, lograré comunicar las ideas más importantes. Bueno, tenemos en Estados Unidos unos 40 años ahora de experiencia con comités de ética clínica o comités de ética asistencial o hospitalarios. Uso los términos intercambiables. Ustedes aquí en Perú, me parece, acaban de empezar con estos comités, gracias al trabajo de médicos como los doctores Benavides y Jauregui, que están presentes en esta conferencia. Para mí, su situación en Perú ofrece una oportunidad de hacerlo mejor, evitando los errores que hemos cometido en Estados Unidos. Pero al empezar a desarrollar un sistema de comités de ética clínica en hospitales peruanos, hay que preguntar cómo van a hacer sus tareas, cómo podemos ayudar a los comités en resolver casos de conflicto en la atención médica. Bueno. El problema principal que enfrentamos en casos de conflictos así es lo que llamamos en la Universidad de Penn aporía. Aporía es el estándar de oro de conflicto ético clínico. La palabra viene del griego, que filósofos quieren el griego, ¿verdad? Y refiere a las siguientes características. La más importante es que no hay una manera adecuada de decir que los principios de un accionista son mejores que los de un otro accionista. Y es el campo de los comités de ética asistencial. La mayoría de casos referidos a los comités son de aporía para nosotros. Ejemplares. Conflictos entre familiares, sobre un paciente con muerte de cerebro, sobre retirada de ventilación, conflictos entre padres y hijos jóvenes, sobre tratamiento de, como llamamos ADD, aquí, trastorno de déficit de atención. Y conflictos entre un médico y su paciente sobre el uso de transfusión, ustedes no dicen transfusión, ¿verdad? De sangre, como testigos de Jehová. Pero también
hay cientos de casos de conflicto en la clínica que no son referidos a ningún comité de ética. ¿Por qué? Porque no surgen verdaderamente de principios morales, sino de falta de información, falla de comunicación, o desequilibrio en poder. Pero yo le dijera que estos conflictos que podemos llamar cotidianos, dejados sin resolver, pueden romper la relación entre médico y paciente, relaciones profesionales entre otros profesionales en el campo de la clínica, relaciones familiares entre el paciente y sus queridos. Y eso daña la calidad de atención médica. Y estos conflictos, llamamos cotidianos, surgen de diferencias legítimas en orientación o puntos de vista o creencias, confusiones, etc. Exactamente como los de aporía moral. Entonces, constituyen una subclase de aporía que llamo yo aporía común. Bueno, corregido, ¿no? Principalismo, ¿eso? Bueno, le dijera yo que los comités de ética clínica tienen como sujetos válidos estos casos de aporía común. ¿Okay? Bueno, casi todo el mundo conoce los llamados principios de la bioética, ¿verdad? Aquí tenemos. Y el uso de estos principios se han establecido como la manera más común de analizar casos de aporía, como hemos visto en las últimas slides. Por eso lo llamo la mantra, los principios, la mantra de la bioética. Pero nuestras experiencias en la clínica nos indican más y más que la historia es casi siempre más complicada. Les dejo leer esta cita de Clauser y Geert. Bueno, si no por la aplicación de la mantra, ¿cómo podemos resolver conflictos donde no hay una respuesta sin duda la mejor? Escoger una sola alternativa, una sola resolución, porque ya sabemos que es probable que existan varias, ¿verdad? Cada una defensiva. Esta cita de Fox y sus colaboradores indica que en Estados Unidos no hemos recibido el mensaje hasta ahora. Pero peor, ¿cómo escogemos una alternativa? ¿Por regla de la mayoría? Otra vez, el trabajo de Fox indica que muchos comités de ética existencial en Estados Unidos operan así. Se puede ver que casi la mitad de nuestros comités votaron algunas veces. Votan así, ¿verdad? Piensen en eso. Si un comité tiene 7 miembros y 4 votan por una manera de resolver un caso, ¿estamos de acuerdo que esa debe ser la única resolución moral? ¿Es más ética porque una mayoría de un comité la prefiere? Yo dijera que no.
Pensamos por el momento en las características de una recomendación de un CEA. No es vinculante, ¿verdad? Pero está vista efectivamente como la posición oficial de la institución, del hospital. Está frecuentemente exponida en términos de los principios bioéticos, la mantra. Y frecuentemente identifica una única respuesta correcta, cuando en realidad existe una variedad de opciones aceptables éticamente y legalmente. Bueno, tomando todo esto en cuenta, tenemos que preguntar: ¿quién nombró el bioeticista o el CEA un dios? O peor, una mayoría del comité un dios, ¿verdad? Bueno, idealmente, ¿qué rol debiera jugar un comité? Identificar las cuestiones en el conflicto, clarificar las posiciones de los accionistas, buscar opciones para ellos, examinar sentimientos, dar una oportunidad a todos los accionistas de ser oídos, buscar consenso y planificar una manera de avanzar. Pero no sustituir sus opiniones por las del paciente, del médico, de otros profesionales o familiares del paciente. A propósito, hay indicaciones en la literatura que es la amenaza de este tipo de interferencia, es la primera razón que más casos no son referidos a los comités de ética asistencial. Los médicos teman este tipo de interferencia. Entonces, ¿cómo se puede jugar este rol? Para nosotros en la UPenn y otros equipos en Estados Unidos, la respuesta es mediación, que es una forma de negociación facilitada. Ayudada por una persona neutral que tiene formación especializada, diseñada para llegar a una solución aceptable a todos los accionistas, no perdedores, no ganadores. Es voluntaria y informal. Bueno, ¿qué sucede en una mediación? ¿Qué hace el mediador? Reuniendo con los accionistas juntos o separados, como quieren. El papel es facilitar comunicación entre los accionistas, ayudar a ellos a identificar intereses fundamentales que existen bajo sus propias posiciones articuladas, reconocer los intereses en común o compatibles con los otros accionistas y ayudar a ellos a progresar de competencia a colaboración. Tiene que reconocer a todos los accionistas en la mediación, porque todos merecen empatía, las contribuciones de todos son necesarias para el proceso, cada uno tiene su propia competencia, el paciente, el médico, los familiares, los queridos, etc. Hay que promover el respeto mutuo, evitando comportamiento crítico, que es una cosa muy difícil para abogados. Y animar a los accionistas de expresar emociones dentro de los límites necesarios para sostener el proceso. Lo llamamos facilitando catarsis, otra palabra griega. Bueno, el mediador tiene que sondar posiciones e intereses usando preguntas abiertas y preguntas pertinentes. Clarificar las posiciones y las creencias de los accionistas
resumir el proceso y lo que ha hecho logrado, son sacar o proponer opciones abiertas a los accionistas. Bueno, ¿cómo podemos formar mediadores en el campo de ética clínica? Si vamos a tener comités de ética asistencial, tendremos que tener mediadores. Primero, las buenas noticias. Las competencias que ya tenemos en medicina, en derecho, en normas comunitarias, etc., de la mayoría de miembros de los CEAs, forman un base importante y necesario para funcionar como mediador en ética clínica. Pero siempre hay malas noticias también, ¿verdad? El siglo XXI. Las técnicas de mediación requieren entrenamiento y práctica, formación. Es decir, que, bueno, como ejemplo, el entrenamiento que ofrecemos en la Universidad de Pensilvania incluye mucha práctica con actores profesionales, mucho que leer, todo eso. Para ganar un certificado en mediación en ética clínica cuesta tiempo y esfuerzo. Pero en Perú hay ya recursos para empezar este proceso. Ustedes tienen una ley de conciliación extrajudicial que formó centros de conciliación extrajudicial. 79 de esos son reconocidos por el Ministerio de Justicia. Creo que la doctora tiene certificación de estos centros, ¿verdad? ¿Es verdad? Entonces, la meta sería vincular el sistema que ya existe y para formación de conciliadores, mediadores, para asuntos fuera del campo de la clínica, de la medicina, con la experiencia, la competencia, los conocimientos de los médicos, bioeticistas y otros accionistas en el campo de la clínica. Solo ustedes, como peruanos, saben cómo se puede lograr esa meta, pero diría yo que las experiencias norteamericanas pueden informar el debate peruano en ese sentido. Como decimos en Estados Unidos en la era de Obama, sí se puede. Bueno, no sé si tenemos tiempo para preguntas, pero si quieren continuar la conversación por email, me gustaría tener un intercambio por email. Primero agradecer la participación brillante de nuestro expositor, quien pone sobre la mesa un nuevo tema, ¿no? Lo que es la conciliación, la mediación en el campo de la ética clínica, y que es una experiencia nueva para nosotros. Aún no tenemos profesionales especializados en el tema, quizás en lo que es conciliación, pero todavía no en lo que es conciliación en lo que es la práctica médica y la práctica de la investigación. Entonces tenemos unos 10 minutos de preguntas. Por favor, queda abierto el diálogo. Sí, Leonardo. Bueno, mi pregunta o aclaración se refiere a la conciliación. Yo no creo que haya algún centavo que de la conciliación
que se produce en el ambiente judicial pueda retirarse esa parte y pasar para el terreno bioético, tanto en la formación como en la difusión. Las personas en el Perú han estudiado bioética, que son 50 más o menos. Han estudiado primero porque con Chile y la OPS hubo la facilidad de que viniera toda la cátedra de bioética de la Complutense de Madrid a enseñar durante 4 a 5 meses este curso en la Universidad de San Marcos y en el Hotel Meliá, donde los extranjeros se hospedaban. Y el resto fuimos invitados por la Unión Europea como parte del programa Erasmus. Entonces, si tomamos en cuenta las dos ayudas que se recibió, ¿dónde está la ayuda económica de la conciliación? No creo, salvo que alguien me lo aclare, que algún dinero de las conciliaciones judiciales en el Perú pase al terreno de la bioética. Sería interesante hacer una encuesta en el Poder Judicial, cuántos jueces saben lo que es bioética y su labor en la parte en general del ambiente peruano. Me refiero en primer lugar a la bioética médica y después ya viene la ecología, etcétera, etcétera, que son 10 campos. Gracias. Gracias, colega. El colega en resumen propone que el dinero de las conciliaciones extrajudiciales, que son muchas en el Perú, si podría haber algún porcentaje que sea dedicado a la bioética. Él duda que haya algo del dinero de las conciliaciones llega a este campo. Bueno, la cuestión de fondos es una cuestión para peruanos y no para mí, ¿verdad? Pero dijera que bueno, no esperamos que los fondos necesariamente vienen del Ministerio de Justicia, porque lo que hacen es otra cosa, ¿verdad? Y no quiero decirles que la mediación en el sentido de la clínica médica es igual a la mediación en las cortes. No es así, es otra cosa, pero es parecida a la mediación que hacen en el sentido de conflicto de derechos, ¿verdad? Entonces, las competencias que tiene una mediadora en las cortes son importantes para formar mediadores en el campo clínico. Perdón, tiene el micrófono el otro y después seguimos. Leonardo. Sí, doctor. Primero, agradecerle su exposición y segundo, ¿nos podría comentar algún caso de éxito que nos ilustre mejor su presentación? ¿Primero era? Agradecerle. Gracias. De nada. Bueno, lo usamos la mediación en el comité en que asisto yo, en un hospital comunitario en las afueras de la ciudad de Filadelfia, y hemos tenido más recientemente un caso de un joven que tenía el diagnóstico múltiple diagnosis psiquiátrico, y los padres querían someterlo a una forma de cirugía, y él era un joven de, creo, 15 años, 16 años, algo así. No quiso someterse a la cirugía. Entonces, hemos empezado una mediación y hemos logrado convencer, no
nosotros no convencimos, pero los padres eran convencidos después de la mediación que no era buena idea someterlo a la quirugía. ¿Es una respuesta para eso? Gracias, Enrique Morel, médico psiquiatra. Seguro que con la doctora Águeda podríamos hacer una respuesta, ensayar un tipo de aproximación de lo que significa en el Perú ser conciliador extrajudicial, que es un poco lo que Ken está informando. Y de repente no es un concepto todavía conocido, lamentablemente, porque las conciliadoras extrajudiciales que se han formado lo son generalmente para temas no médicos, ¿no es cierto? Me corregirás después si te parece. Pero sin embargo tengo entendido que la Superintendencia Nacional de Salud quiere crear como intermediarios en los juicios que sobre salud se inician o se van a iniciar seguramente con los seguros de salud y los conflictos entre paciente y clínica, paciente y médico, que de repente ameritaría una superespecialización en temas médicos. Are you following me? Somewhat. We'll talk later. Okay. Entonces, esto es algo que, digamos, es una agencia intermedia entre el conflicto legal que propone un paciente que se siente vulnerado en sus derechos, por ejemplo, o que no quiso acceder a la cirugía, o que no quiso que le pongan la transfusión por ser testigo de Jehová, y otras condiciones de esa naturaleza que pueden llevar incluso a la muerte. Entonces los médicos podrían interponer también una propia demanda y tendrían que hacerlo en una instancia no judicial para el entendimiento, the getting together, the agreement, entre las dos partes. Si las dos partes se ponen de acuerdo porque el conciliador hace bien su trabajo y concilia, esa es la palabra que usamos en castellano para este tema, conciliación, entonces se da un aviso a la judicatura que corresponda y no llega a juicio. Ese es un pre-judgment settlement. Pero si hay conflicto, entonces pasa a la instancia judicial y ya deja de estar en manos del conciliador judicial. Creo que de lo que estábamos hablando, y para intervenir la bioética, que siempre está interviniendo la cosa ética de la conciliación, es que habría una especialización en temas de salud al que podrían acceder de repente conciliadores más especializados, como nosotros doctores que somos médicos. Yo también soy conciliador extrajudicial, pero sí, nunca he trabajado en eso, pero tengo mi título. Entonces no sé si esto ayuda a algunas personas a entender que esta es una instancia antes de llegar a los procesos judiciales. Ahora, no necesariamente tiene que usarse, porque las partes pueden no querer hacerlo, y entonces sí pasa de frente a los... No sé si esto ha ayudado a aclarar algunos de los temas. ¿Alguien quiere complementar? Sí, bueno, en realidad cuando surgió esto del campo de los conciliadores extrajudiciales, convocaron a varias profesiones para que seamos capacitados para ser conciliadores, y entre ellos estuvimos médicos, abogados, psicólogos, etcétera. Pero luego restringieron más a la parte de abogados, porque se dedicaron a hacer procesos de conciliación entre parejas que querían divorciarse, no entendían bien el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que plantea Ken es algo muy nuevo, es que estemos preparando profesionales para que puedan conciliar, que sean el intermediario que medie entre el paciente y el médico, la institución, entre el sujeto de estudio y el investigador o el equipo de investigadores, entre las partes, porque quizás tiene otro tipo de conocimientos o de competencias que podría hacer más fácil el diálogo. Entonces yo me quedo con la carita feliz de Ken, que nos daba la buena noticia. La buena noticia era que nosotros teníamos gente ya capacitada, también en Perú, en algo de bioética y en metodología, y que en realidad lo que necesitamos es entrenamiento y práctica. Y creo que asumo el pedido quizás de todos nosotros, es
que también nos da la solución y dice, bueno, recurramos a la gente que tiene experiencia y que puede capacitarnos, y en este caso en Estados Unidos lo tenemos a Ken, que ya tiene experiencia en conciliación. Yo creo que es un tema muy nuevo, tanto en la práctica clínica, en la práctica hospitalaria, como en la práctica de investigación surgen conflictos. Como médicos sabemos que hay muchos familiares que se niegan a los métodos anticonceptivos, o se niegan a una válvula, o se niegan a resucitación, o por el contrario retirar este tipo de ventilación, etcétera, etcétera, a la transfusiones sanguíneas, etcétera. Entonces no hay una persona que intermedie y que hable el mismo lenguaje del paciente. Igual ocurre en la investigación. Entonces quizás con este nuevo sistema de mediación podamos alcanzar ese lenguaje de la comunidad y hacer entender cuáles son las razones para poder defender en realidad su vida, sus derechos, etc. No sé si tienes algo más que agregar. Sí, de acuerdo, pero no se olvide que muchos casos de conflicto en la clínica, en el campo de atención médica, no tienen nada que ver con materias legales, ¿verdad? Son cuestiones de inequilibrio en poder y eso, pero estos también son resolvables para la mediación o la conciliación. ¿Ya? Hola. Hola. Felicidades antes que nada por su exposición. Y yo quiero hacer una pregunta. Mencionas que el principalismo no soluciona todos los conflictos, ya que la contraposición de valores a veces no alcanza. Mi pregunta es esta. Metodológicamente, ¿no alcanza el principalismo o consideras que ha sido mal entendido para no aplicarlo bien? Y la siguiente, y si el principalismo no alcanza o está mal aplicado, metodológicamente, ¿por qué vamos a optar para solucionar conflictos morales? ¿Por una casuística? ¿Por un consensualismo? Bueno, yo opto por el método casuística, ¿verdad? Pero es filosofía. No, el problema que tengo con el principalismo no es que no hay principios, pero ha venido un checklist, ¿verdad? ¿Conocen checklist? Lista de Cotelo, ¿ok? Y está aplicado automáticamente por personas, por profesionales que no tienen formación real en principalismo, ¿verdad? Autonomía, maleficencia, no maleficencia. Entonces, llegamos a una solución, pero no es una solución. Y no tiene base en filosofía ni en las creencias de los accionistas. Por favor, la última pregunta. Sabemos que el tema es interesante, es muy nuevo, pero tenemos que respetar a los siguientes participantes. Gracias, doctor. No me queda claro si la función de los comités de ética asistencial es ayudar a resolver los conflictos éticos que se presentan en la asistencia sanitaria. El papel de un conciliador, tal como se está presentando acá, no tiene cabida, porque ese conciliador va a entrar a trabajar cuando ya se produjo el choque entre ambos, ya cuando el problema ya pasó, o sea, ya ocurrió un problema. Hasta donde yo sé, una situación de conflicto de ética que se presenta a un comité de ética asistencial es cuando el médico, el clínico en este caso, o el familiar en todo caso, tiene duda con respecto a tomar una u otra decisión debido a que tiene un conflicto ético-moral, ¿no es cierto? Entonces, y el otro concepto es el de negociación. En la negociación usualmente se entiende que se hace, que es lo de mediación, para que una persona gane a expensas de que la otra pierda algo y la otra gane otro poco. En cambio, en los comités de ética una táctica es más bien tratar de acercar posiciones, ¿no es cierto? Por eso es que la votación no funciona, no debería ser resolver los conflictos a través de una votación, sino más bien a través de un consenso, de que las razones puedan ir acercando esas posiciones, fundamentando cada posición. Quisiera su apreciación. Bueno, si entiendo bien,
diría que, primer caso, aun si un comité llega a una decisión por consenso, todavía es un comité de 7 personas, 9 personas, y no los accionistas, los otros actores, a quien debemos respeto, ¿verdad? El paciente primero, pero los familiares, los queridos, también los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, etc. Entonces, para mí, en mi punto de vista, la mediación con ellos es una mejor opción para llegar a una solución. Y había otra pregunta, ¿verdad? El concepto de mediación, de negociación versus el acercar posiciones. Bueno, sí, le diría que la conciliación o la mediación es una forma de negociación, pero no es exactamente el negociación como parece en los negocios. Es otra cosa. Tenemos que tomar en cuenta que la mediación en el campo clínico siempre es una especie de animal diferente, ¿verdad? Agradecemos sus preguntas y también la participación de Ken y nos despedimos con un aplauso.